Paz y bien. Un saludo fraternal desde La Habana, Cuba, su hermano Javier de la Cruz. Bienvenidos a escuchar este podcast por el mes de la Biblia, una cortesía de sus hermanos y amigos de la provincia anglicana Cristo el Buen Pastor. En esta ocasión, el testimonio nos llega desde España. Escuchemos con atención la experiencia de la hermana Melody. Pero antes, disfrutemos de esta hermosa alabanza. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás, y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, se me guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. Escuchábamos la hermosa alabanza titulada Tu Palabra por Rocío Zapata. Pueden encontrarla en su canal de YouTube, Himnos y Alabanzas 1000. Y ahora sí, escuchemos el testimonio de nuestra hermana Melody desde España. Hola, buenos días. Mi nombre es Melody y soy española. Un buen amigo mío me pidió que compartiera cómo entré en contacto con la lectura de la Biblia y cómo impactó en mi vida. No se me da nada bien hacer resúmenes, pero aún así lo voy a intentar. Durante mi infancia y adolescencia eran muy valorados los colegios privados y los internados dirigidos por congregaciones religiosas, tanto femeninas como masculinas. A pesar de que en mi familia ninguno de sus miembros era creyente practicante, confiaron mi educación a estas instituciones. La etapa preescolar la pasé estudiando en la escuela de la parroquia de mi barrio y el resto en colegios de monjas. A los 15 años mis padres me metieron en un internado también de monjas y a los 18 decidí ingresar en un monasterio. Mientras me despedía de mis compañeras, una de ellas me entregó un libro de tamaño medio con tapas verdes. En la portada, con letras doradas, estaba escrito Biblia de Jerusalén. Yo nunca había tenido una en mis manos. En aquella época estaba prohibida su lectura. Tan solo se tenía acceso a unos pequeños libros que contenían los evangelios y nada más.
Agradecí amablemente a mi compañera el detalle, sin imaginar siquiera que este libro contenía en su interior tal poder que pondría toda mi vida patas arriba. ¿Y de qué manera? Metí el libro en mi maleta y tomé rumbo hacia el monasterio. Me resultó muy fácil adaptarme, puesto que crecí al cuidado de las monjas y me enseñaron a rezar, a adorar al Santísimo, etc. Y también me educaron bajo una férrea disciplina. Así que tan solo debía aprender a vivir en constante recogimiento, oración y penitencia, así como pasar la mayor parte del tiempo en silencio y soledad. Allí tomé contacto por primera vez con porciones de las Sagradas Escrituras mediante el rezo de las horas, también llamado oficio divino. A mí me gustaba mucho la vida que llevaba allí y era feliz hasta el día en que decidí abrir aquel libro de tapas verdes, más que nada por curiosidad. Pero lo hice con cierta aprensión, puesto que, como ya os expliqué anteriormente, su lectura estaba prohibida. Al menos aquí en España, durante el reinado del terror y la opresión a manos de una dictadura militar y también clerical, a pesar de que esta prohibición fue levantada a raíz del Concilio Vaticano II en 1965. Hojeando tímidamente sus páginas, mis ojos tropezaron con este versículo. Estudia las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Me quedé impactada, puesto que sentí cómo Jesús se dirigía directamente a mí cuando pronunció aquellas palabras. Así que decidí centrarme en la lectura de la Biblia, dándole prioridad sobre el resto de libros de historias de santos, el estudio de la regla y constituciones de la orden y demás. A medida que me iba adentrando en su lectura y a pesar de que me encantaba la vida que llevaba en el monasterio, empecé a sentirme inquieta, como insatisfecha. Había cosas que mi sentido común me decía que algo no cuadraba. Todo lo que me habían enseñado desde mi infancia sobre creencias, dogmas y religión no siempre coincidían con las enseñanzas contenidas en las Sagradas Escrituras y a las que el clero afirmaba que era la palabra de Dios. A mí me habían hablado de un Dios colérico, vengativo, amenazador y castigador, inaccesible. Nos decían que era un pecado de soberbia y una imperdonable falta de respeto dirigirnos a Dios o a Jesús directamente. Siempre había que pasar por la intercesión de la Virgen María o de los santos. Sin embargo, la Biblia me decía que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y no solo eso, la Biblia me hablaba de un Dios compasivo y misericordioso, paciente y que abunda en fiel amor. No acusará para siempre ni seguirá guardando rencor, que es tan bueno con los que le respetan como un padre lo es con sus hijos. Y esto es solo un pequeño resumen del Salmo 103. Os recomiendo que lo leáis completo. Inspira gran confianza. Volviendo al relato, os diré que llegados a este punto yo estaba totalmente confundida. ¿Cómo era posible que los que se hacían llamar representantes de Cristo nos enseñaran todo lo contrario al verdadero carácter de Dios? Estaba indecisa. Es difícil abandonar una creencia de tantos años. Así que empecé a pedirle a Dios una señal para tener claro qué creer, y no tardó en dármela. Pocos días después me habló por medio de Pedro y sus compañeros cuando le dijeron al sumo sacerdote: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Decidí seguir su consejo y fue así como se desató la tormenta. Empecé a cuestionarlo todo, y cuando preguntaba al capellán o la madre priora por qué hacían o decían esto cuando la palabra de Dios decía lo otro, siempre recibía las mismas respuestas. Quítate esas historias de la cabeza. O no eres lo suficientemente inteligente como para interpretar las Escrituras. O esta otra: céntrate en obedecer al Papa, a su clero, a la madre priora y en observar la regla de la orden. Lo más fuerte que me dijeron fue: estás actuando como una hereje leyendo un libro prohibido y te vamos a denunciar si no lo dejas. Todo esto que os cuento estaba pasando a finales del año 1960 y principios del 70. Me confiscaron la Biblia y la guardaron a buen recaudo para que no tuviera acceso a ella. Como castigo me mandaban a hacer las tareas más duras, y para doblegar mi orgullo, según decían ellas, tenía que cumplir con un sinnúmero de penitencias. Una de ellas consistía en ir besando los pies de todas las monjas mientras comían. La comunidad dejó de llamarme por mi nombre y me puso el apodo de Sor Rebelde. Un día una monja muy amiga mía, pues coincidimos en el internado, me dijo que había tenido un sueño en el que me veía caer al infierno desde un precipicio. Esto me impactó y me afectó muchísimo.
Poco a poco el ambiente del monasterio se volvió muy tenso, así que tomé la decisión de salir de aquel lugar llevando conmigo la Biblia y con la incertidumbre de no saber si allá afuera encontraría a alguien con las mismas inquietudes e insatisfacciones que yo. Y sí, pasado un año encontré un grupo de personas con las que hablar abiertamente y compartir con ellas mis descubrimientos en la Biblia. Ellas me enseñaron muchas más cosas y lo que más me convencía de que estaba en el camino correcto era que cuando tenía una duda no me contestaban con sus propias palabras, sino que abrían la Biblia y me daban a leer la respuesta. Así que empecé a congregarme con estas personas. Eso sí, lo hacíamos a escondidas, en pequeños grupos, en casas particulares o en sótanos, puesto que los no católicos éramos perseguidos y encarcelados porque nos consideraban sectas peligrosas. Aún así, en medio de este reino de terror, decidí estudiar teología, por supuesto también clandestinamente, para formar parte activa en la propagación de las buenas nuevas del Evangelio. Al mismo tiempo quería prestar ayuda humanitaria más allá de nuestras fronteras, más concretamente en África. Allí presté servicio durante varios años hasta que una grave enfermedad me obligó a regresar a mi país. No pude volver a África, pero sigo aportando mi granito de arena, dando a conocer a todo aquel que quiera escucharme el verdadero carácter de Dios y su gran amor por cada uno de nosotros. Muchas gracias a la hermana Melody por compartir su testimonio y gracias a ustedes por escucharnos. Desearíamos que compartan este podcast con sus amigos, amigas, sus contactos y que este mes de la Biblia les inste a la lectura de las Sagradas Escrituras. Gracias una vez más. El Señor les bendiga y les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé la paz. Desde la provincia anglicana Cristo el Buen Pastor, les enviamos a todas y a todas un enorme abrazo.